Desde hace siglos, en distintas culturas alrededor del mundo, se ha hablado de una figura inquietante, el doppelganger. No se trata solo de un parecido físico, sino de una copia casi perfecta que puede imitar gestos, voz e incluso comportamientos, generando una sensación profunda de extrañeza y miedo. Y en este video hablaremos sobre un claro ejemplo de este fenómeno. Mi nombre es Yel Aguirre y sean bienvenidos a La Voz del Abismo. Según el testimonio recogido por los investigadores de lo paranormal, Robert Dale Owen y Camille Flammarion, esta historia comienza en el año de 1845, en el pensionat de Neuwolk, un internado ubicado en Livonia, una región del Báltico que formaba parte del Imperio Ruso y que hoy corresponde en parte a Letonia, bajo la dirección de un hombre identificado como Monsieur Bock. Allí se educaban a unas 42 jóvenes, hijas de la nobleza local. Este tipo de internados para señoritas eran comunes entre las clases altas europeas de mediados del siglo XIX, donde más que instrucción académica, les enseñaban idiomas, bordado, cuestiones de etiqueta y religión, ya que el objetivo era preparar a las alumnas para convertirse en esposas cultas y refinadas, los deseos de la época. Esos lugares estaban en entornos cerrados, tenían rutinas estrictas y una fuerte presión social, factores que creaban un clima emocional un tanto intenso, y muchas veces generaba el clima ideal para la sugestión colectiva, los rumores o incluso fenómenos difíciles de explicar desde lo racional. Entre las alumnas estaba Julie de Guldenstove, de 13 años, quien muchos años después relataría un extraño fenómeno, que aseguró ver con lujo de detalles. Contó que ese mismo año el colegio contrató una nueva profesora de francés, de nombre Émilie Sagy, una mujer de 32 años que llegaba de Dijon, Francia. La describió como una mujer rubia, de ojos azules, amable, algo nerviosa pero competente, y bien considerada por sus estudiantes. Al principio su presencia en el colegio pasó inadvertida, pero lo extraño llegó semanas después. Algunas alumnas comenzaron a comentar entre ellas que habían visto a Émilie Sagy en 2 lugares al mismo tiempo. Primero fueron rumores que a casi nadie le tomó mucha importancia, pero luego se volvieron más difíciles de ignorar. Entre los relatos más inquietantes, Julie describió un episodio que heló la sangre a los que lo escucharon. Durante una clase en la que participaban 13 alumnas, la profesora Sagy escribía en el pizarrón, cuando de pronto apareció una figura a su lado idéntica a ella. Imitaba cada movimiento con precisión, pero sin sostener tiza ni emitir sonido alguno. El terror se había instalado en el internado. Otro día, mientras Sagy ayudaba a una alumna a ajustarse los lazos de su vestido, la joven se miró al espejo para ver cómo le quedaba, pero se asustó. Vio 2 veces a su profesora a sus costados y haciendo exactamente lo mismo. Ese tipo de situaciones extrañas se volvieron cada vez más frecuentes. Algunas veces el supuesto doble de la docente imitaba con exactitud los movimientos de la verdadera Émilie Sagy. En otras ocasiones parecía inmóvil, silencioso, como si fuera una presencia desincronizada. Aunque el susto ya era parte entre las jóvenes, el episodio más inquietante ocurrió en una clase de bordado. Mientras las 42 alumnas estaban en un salón, vieron por la ventana cómo Sagy cortaba flores en el jardín. En ese mismo instante, otra figura idéntica a ella apareció sentada en la silla de la profesora dentro del salón, y el pánico se apoderó de la clase. Las estudiantes desconcertadas se acercaron a ese doble fantasma como lo nombraron. Aseguraron que al intentar tocar a esa figura, sintieron una ligera resistencia como si atravesaran una tela o una barrera invisible. Justo entonces, la Sagy del jardín pareció salir de un estado de trance, en el que caería cada vez que el fenómeno sucedía, y la figura del interior desapareció sin dejar rastro. Según el relato de Julie, ese tipo de fenómenos se repitieron durante 18 meses. En medio del terror, la reputación de la escuela se vería afectada, y muchas familias retiraron de allí a sus hijas.
De las 42 alumnas iniciales, solo quedaron 12 hasta el final del ciclo escolar. En esa respuesta de las familias, logró que la dirección del internado pidiera la renuncia de Emily Sagui. Cuando se lo dijeron, ella suspiró y dijo: "Ah, la 19ª vez. Es muy difícil de soportar". Cuando Julie le preguntó a qué se refería, Sagui le explicó que ya había trabajado en 18 instituciones antes y que en todas se había producido el mismo fenómeno, lo que siempre terminaba con su despido. Según la estudiante, Emily nunca veía a ese doble ni era consciente de cuándo aparecía. Sin embargo, aseguraba que en esos momentos, la maestra parecía entrar en una especie de trance y que su cuerpo se debilitaba visiblemente hasta que el fenómeno terminaba. Al dejar el internado, Sagui se fue a vivir con una cuñada y sus sobrinos, quienes también afirmaron ver 2 tías Emily en distintas ocasiones. Más tarde habría partido rumbo a Rusia. Desde entonces no se volvió a tener noticias sobre ella. En 1860, Robert Dale Owen publicó el caso en su libro Pisadas en el límite de otro mundo, una obra extensa de más de 500 páginas donde relata distintos fenómenos paranormales, apariciones, bilocaciones, sueños premonitorios y comunicación con los muertos, desde una perspectiva espiritualista. Allí, Owen incluyó el testimonio de Julie, quien lo autorizó en persona a usar su nombre, y el de las personas involucradas en su relato. 23 años más tarde, una revista espiritualista de nombre Light reprodujo la misma historia, esta vez ampliada por el investigador ruso de fenómenos paranormales Alexander Aksakov. La historia de Emily Sagui sigue siendo uno de los relatos más inquietantes cuando se habla del tema de los doppelgangers. A diferencia de otras leyendas, su caso quedó marcado en un mismo detalle. Ese otro yo no era un reflejo, era una presencia. Y aunque con el tiempo, la historia ha estado envuelta entre el mito y la duda, nunca se ha podido explicar del todo qué fue lo que realmente ocurrió. Y bueno, hemos llegado al final de este video. Si les gustó, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos y conocidos. Además, suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan nada de este canal. Para más contenido, síganme en mis redes sociales que están apareciendo aquí en pantalla. Mi nombre es Yel Aguirre y esto fue La Voz del Abismo. Hasta luego.